Muy bien. Recuerden que cualquiera de ustedes puede, si no tiene acceso al Facebook de la iglesia o al mío, usted me escribe por el chat y yo con mucho gusto le paso el enlace para que pueda ver el video. Yo estoy haciendo estoy tomando las notas de todo lo que estoy enseñando. Casi que lo que yo digo lo dejo escrito. Entonces, am, cuando terminemos el pacto abrahámico, voy a hacerles un primer envío porque ya es bastante la materia que tenemos. Entonces les voy a poner ahí en el chat y a los que no están en el chat del culto, me lo piden y yo con mucho gusto se los envío a su correo o a su WhatsApp. eh, ese material, esas notas, para que ustedes las puedan repasar, ¿verdad? O utilizar en lo que ustedes consideren que les pueda ser útil. Bien, mis hermanos. Vamos a ver si podemos ver el tema de hoy completo. El pacto de Abraham tiene mucho, pero muchísimo, ¿verdad? Es un pacto eh, sumamente importante, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto detalles como, estoy aquí repasando las notas, ahí está don Santiago Rodríguez. Hemos visto que hay cuatro grandes pactos, estamos viendo el primero de esos grandes pactos, ¿verdad? El abrahámico, luego el palestino, el davídico y el nuevo pacto. De este pacto también aprendimos que es un pacto eterno, que es un pacto del Señor y que lo quiso hacer por su voluntad, por su soberanía con Abraham. La semana pasada creo que vimos, eh, antepasada, lo prometido por Dios en ese pacto y luego vimos, vamos a ver, características del pacto. Hoy vamos a comenzar a ver el carácter del pacto abrahámico. Ya hemos dicho que el pacto es incondicional, ¿verdad? Pero ahora vamos a justificar bíblicamente por qué el pacto es incondicional. Y si nos da tiempo, vamos a ver qué es un pacto literal y qué implica eso. Debido a que este pacto implica la propiedad de la tierra prometida, es decir, el título de propiedad de la tierra prometida a Israel sobre Palestina, implica la redención de Israel para poder disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida bajo el gobierno de su rey. Es imprescindible que determinemos entonces el método por el cual ha de cumplirse el pacto. Entonces, esta parte del estudio va orientada a eso, a determinar el método por el cual tiene que cumplirse este pacto, ¿verdad? Si el pacto es literal, entonces debe cumplirse literalmente. Y para ello, Israel debe ser preservado, debe convertirse al Señor y debe ser restaurado. Recordemos que Israel no posee en este momento toda la tierra que se le prometió. Israel está ubicado en un pedacito de la tierra, pero no posee toda la tierra. Recordemos que Abraham, Isaac, Jacob no vieron el cumplimiento de esas promesas en vida. Pero el Señor dijo que las verían, ¿verdad? Entonces, necesariamente tendrán que resucitar para poder ver eso. Y como vimos en las dispensaciones, eso va a suceder al final de la gran tribulación, cuando ya terminen las etapas de la primera resurrección y entonces todos los santos del Antiguo Testamento también sean levantados para entrar en el milenio y para que Israel como nación se convierta, acepte al Señor como su rey, como su Mesías, y puedan terminar de cumplirse durante el milenio estos pactos que mencionamos anteriormente. Hemos dicho entonces también que el pacto es incondicional, ¿verdad? Ahora, si es literal y es incondicional, el que Israel se convierta al Señor y sea restaurado y sea preservado es inevitable. Ahora, ¿existe algún elemento condicional en el pacto abrahámico? Hemos dicho hasta la saciedad que es un pacto incondicional. Y ahora estamos preguntando, paradójicamente,
si existe un elemento, algún elemento condicional en el pacto abrahámico. La respuesta es sí. Recordemos quién era Abraham. Vamos a ver. Abraham era hijo de Taré. ¿Y quién era Taré? Era un idólatra de Ur de los Caldeos. Era un idólatra. ¿Estás bien? Desde ahí estás viendo mi pantalla, vos, hermano. No, Ok. Porque les voy a mostrar por qué le digo esto, Luis. Para que vean las notas un momentito. Justo ahí lo tengo. Vean la respuesta. Era hijo de Taré, un idólatra. Fue exactamente lo que dijo el hermano Luis, ¿verdad? Ok, bueno, gracias a Dios que es todo mundo, que estamos aquí aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios. Sí, él era hijo de Taré y Taré era un idólatra. Josué 24:2 nos dice, Josué 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces sí, era idólatra. ¿Okay? Pero además nos dice Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Génesis 11:31 nos dice, y tomó Taré a Abram su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta tierra de Harán, y se quedaron allí. Un momentico, ¿a quién llamó Dios? ¿A Taré o a Abraham? Abraham. Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Taré se fue con toda la prole camino de Canaán? Algo pasó, ¿verdad? Bueno, hay que leer todo el capítulo y la historia para entenderlo. Por aquí lo vamos a ir desmenuzando. Abraham fue llamado por Dios, no fue Taré. Abraham fue llamado por Dios, quien le ordenó salir de Ur hacia una tierra que no conocía. Veamos Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vean qué interesante, dice que, aquí este pasaje dice que él obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Yo voy a marcar para cuando le llegue a ustedes este material, esté marcado en otro color esas letras, obedeció para salir. ¿Ok? Y ahora más adelante van a ver por qué es importante esta frase. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Taré. No, ¿verdad que no dice Taré? Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado, como vimos en las sesiones anteriores, vino acompañado de ciertas promesas que dependerían específicamente de este acto de obediencia. Entonces, ¿con quién habló Dios? ¿Con Taré o con Abraham? Con Abraham. Con Abraham, en ese momento Abraham, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué en Génesis 11:31 dice que fue Taré quien tomó a Abraham, a Lot y a toda la prole y se fue con ellos camino de la tierra de Canaán, ¿verdad? Aunque en ese momento no sabían para dónde iban, la Biblia sí, Dios sí sabía para dónde iban y el relato por eso nos dice, iban para Canaán. Y dice que llegaron hasta Harán y se quedaron allí. Vea qué interesante. Yo me imagino, claro,
como toda familia, ¿quién era el patriarca de la familia? Taré. ¿Verdad? Y esto no, aquí estoy, digamos, imaginándome la escena, ¿verdad? Y entonces viene Abraham y le dice que no era ningún chiquito, ¿verdad? No era ningún carajillo, ningún mocoso, ya tenía como 70 años, le dice, mi tata, es que me habló un Dios, un ser maravilloso, y me dijo que me fuera de aquí. Y entonces Taré, ¿verdad? Recuerden que el idólatra le dijo, bueno, hey, vámonos. Pero es que Taré no está invitado a la fiesta, ¿verdad? Ni la mamá de ellos, ni Lot, eran Abraham y Sarai. Esos eran los invitados, los llamados. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y nos juntamos con la gente equivocada? Y echamos a perder o ponemos en riesgo aquello que el Señor nos está pidiendo que hagamos. ¿Cuántas veces hemos dejado que se malogre un ministerio, que se malogre un trabajo en la obra del Señor por no habernos juntado con las personas adecuadas? Y a veces las personas adecuadas no son aquellas que a todos nos dicen que sí. A veces las personas adecuadas no son aquellas que están siempre de acuerdo con nosotros. A veces esas personas nos cuestionan. Y qué feo es cuando alguien se pone a cuestionarlo. ¿Qué colega? Da ganas como de agarrarlo y soltarlo solamente para tener el gusto de volverlo a agarrar. Pero a veces hay personas así que están en nuestra misma dirección, tienen nuestras mismas metas y nos ayudan a no salirnos del camino. Pero a veces nos juntamos con gente que es muy afín a nosotros, que los queremos mucho, que somos tan amigos, hermaniticos, pero esa gente nos desvía del camino. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era sencillo. Deje a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos, deje a todo el mundo. Váyase usted con su esposa, con nadie más. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te diré. Y ni siquiera le estaba diciendo para dónde iba. Ah, no. Él le contó a papi y papi, como era el patriarca, arrasó con toda la prole y se fueron todos. Entonces la obediencia de Abraham fue parcial porque no se separó de su parentela. Volvemos a leer Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Quién invitó a Taré a la fiesta? Él se invitó Abraham. solo. Abraham, porque no fue Dios. ¿Ok? Y en el versículo que sigue, hay un pero. Génesis 12:1. Es el versículo que sigue, ¿cierto? Dice que tomó tarea Abraham su hijo y ya sabemos lo que pasó. Se fueron con toda la prole. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea que a Dios no se le pasa nada. Y lo pone como un pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Por qué hay un pero ahí? Porque en el versículo anterior, Abraham no hizo lo que Dios le pidió. Su obediencia fue parcial. No obstante, seguimos leyendo en Génesis 12, versos 4 y 5. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. ¿Y qué dice ahí? Verso 4. Y Lot fue con él. Ay, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, ya habían llegado hasta Harán con toda la prole. Y se quedaron allí. Ahí murió Taré. Bueno.
Lot tenía que seguir su camino. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Harán? No sé, no lo he computado, ni siquiera he revisado si la Biblia dice o deja saber cuánto tiempo estuvieron en Harán. ¿De acuerdo? No lo he revisado. Lo cierto es que cuando se fueron de ahí, la Biblia dice, Lot fue con él. Otra vez obediencia parcial. Porque en Génesis 12:1 está el pero. ¿Qué le había dicho Dios? Salga de toda su familia y váyase. Ah, no, pero él se llevó al sobrinito. ¿Cuántas veces arrastramos lastre que no nos deja elevarnos a las alturas que Dios quiere que tengamos? Y no me refiero solo a personas, me refiero a hábitos, me refiero a ideas. ¿Cuántas veces dejamos la palabra de Dios y nos vamos por mandamientos de hombres? Eso es lastre en nuestras vidas que nos impide crecer. Él se llevó a Lot, ese era su lastre. Y ya tenía 75 años, no era ningún chiquito. Tomó pues Abram a Sarai, su mujer, hasta ahí todo muy bien, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Era gente poderosa. Es decir, no era cualquiera. Tenía la capacidad de comprar personas, es decir, esclavos. En ese tiempo era permitida la esclavitud. ¿Verdad? No era que Dios la aceptara como tal, sino que dentro de su voluntad permisiva, dentro de la cultura de los pueblos, él permitía que existiera ese tipo de cosas, como también el tener concubinas y esas cosas que luego fueron erradicadas poco a poco mientras el Señor iba enseñando a su pueblo. Ya hemos visto en la palabra de Dios la historia de Abraham con su sobrino Lot y los dolores de cabeza que causó. No obstante, a pesar de esa obediencia parcial, Dios mantuvo sus promesas. Y hay una razón para eso. Génesis 12:6-7 nos dice. Génesis 12:6-7 nos dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar quien le había aparecido. Notemos algo a lo largo del camino. A pesar de la obediencia parcial de Abraham, o veámoslo de otra manera, a pesar de la desobediencia de Abraham, Dios le sigue confirmando el pacto. ¿Notaron eso? Dios le sigue confirmando el pacto. Acá lo que debemos comprender es que Dios haría su pacto con Abraham, y en ese momento Abraham, si él salía de la tierra. Es decir, la condición de obediencia era sal de aquí y vete a donde yo te voy a decir que te vayas. Una vez cumplida esa condición por parte de Abraham, Dios hizo un pacto irrevocable e incondicional con Abraham. No obstante, Dios no le dio ninguna otra revelación hasta que fue obediente a ese mandato luego de la muerte de Taré. Al entrar en Canaán, le reveló cuál era la tierra que le daría a su descendencia. Veamos Génesis 12:6-7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya había salido de Harán, allá había dejado a su papá, siempre se trajo a Lot. Pero la condición, aunque había un mandato completo, la condición de Dios era salga y váyase. Esto era lo que Dios le estaba contando. A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este trato de Dios para con Abraham demuestra lo poco que Dios pide de nosotros. Oiga, hermano, ¿le parece poco? Váyase y deje todo.
Deje todo lo que usted conoce, todo lo que usted sabe, todo lo que usted ha amado durante 70 años o más. Váyase. ¿Y para dónde voy? Cuando llegue lo vas a ver. Cuando usted llegue se va a dar cuenta. Por ahora solo váyase. Aún así yo digo, lo poco que Dios pide de nosotros para hacernos partícipes de su obra y de su gloria. Porque en comparación con lo que Él nos ha dado, lo que nos pide es nada. Demuestra su misericordia al pasar por alto ciertos fallos en nuestra obediencia, esperando a que maduremos, para que nuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo fue perfecta la obediencia de Abraham? ¿Cuándo demostró que era perfecta esa obediencia? Cuando decidió sacrificar a Isaac. Cuando estuvo dispuesto, es decir, en su corazón ya lo había degollado. De hecho, el ángel tuvo que detener su mano, porque el cuchillo ya iba en camino, ¿verdad? A degollar a Isaac. Aunque ese trato no se mantiene para siempre, ni es igual con todos. Por ejemplo, ¿recuerdan la vida de Moisés cuando vimos la dispensación de la ley? Vean todas las veces que Abraham va desobedeciendo a Dios y luego más adelante, si ven la vida de Abraham, acuérdense cuando presentaba a la esposa como hermana, ¿verdad? Donde casi echa a perder la promesa, porque el faraón la quería tomar por mujer. Y eso lo hizo no una vez, lo hizo 2 veces, con 2 reyes distintos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? El Señor le dijo, háblale a la roca para que le dé agua. Y Moisés estaba tan enojado ese día con los israelitas que le metió un garrotazo a la piedra, ¿verdad? Pero eso fue lo único que hizo Moisés. Y solo por eso ya no entró en la tierra prometida. Es decir, por alguna razón Dios no nos trata igual a todos. Por alguna razón permite algunas cosas en unos y no las permite en otros. Y eso nos debe poner en alerta. Porque no sabemos cuándo Dios va a decir, Eric, hasta aquí llegó mi paciencia contigo. No lo sabemos. Desde la perspectiva humana, puede que la desobediencia de Moisés al golpear la roca en lugar de hablarle, pareciera una falta menor si la comparamos con la falta cometida 2 veces por Abraham. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo tratarnos, cómo tratar a su creación, verdad? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero lo que quiere hacer con él? Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, que hubiera un pacto con Abraham dependía solo de un acto de obediencia y no de la obediencia continua de Abraham. A partir del momento en que Abraham salió sin saber a dónde iba, eso fue lo que Dios le contó. A partir de ese momento, el pacto dependía de la promesa de aquel que instituyó el pacto, de Dios mismo. Vamos a tratar de ver 10 razones bíblicas para sostener el carácter incondicional del pacto. 10 razones bíblicas para sostener, vamos a ver hasta dónde llegamos con ellas, el carácter incondicional del pacto. El autor Pentecost, citando a John Walworth, un teólogo muy reconocido, nos detalla estas 10 razones. Primera, todos los pactos con Israel son incondicionales, excepto el mosaico. El pacto abrahámico se declara expresamente eterno. ¿Se acuerdan que estudiamos la condición de eternidad del pacto y su perpetuidad y lo que significaba esa palabra, la palabra olam en hebreo, que se traduce como perpetuo, pero que tiene implicaciones muy amplias, básicamente de eternidad? Discutimos que eterno es sin principio y sin fin, pero
Hay cosas que van a perdurar por la eternidad, pero tuvieron un principio a partir del momento en que Dios quiso crearlas o instaurarlas. Entonces, quien le da carácter de eternidad es Dios mismo. Y esto se establece en numerosos pasajes. Vamos a ver unos 4, por ejemplo. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Sin embargo, el que los israelitas se circunciden o no se circunciden no invalida el pacto, ¿sabían? Ahora vamos a ver eso. Génesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vea qué interesante. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con Abraham. Pero ¿de quién es el pacto? De Dios. De Dios. Y él mismo dice, mi pacto. Y le está diciendo a Abraham, ¿verdad? Confirmaré mi pacto con Isaac como pacto perpetuo para sus descendientes, los de Isaac, que también eran los de Abraham. Después de él, Primera de Crónicas 16:17, el cual confirmó a Jacob. ¿De quién era hijo Jacob? De Isaac. De Isaac. Llevamos una tercera generación. El cual confirmó, ¿qué confirmó? El pacto. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Ya aquí usa otra palabra que sí significa eterno. Salmo 105:10. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto perpetuo. Segunda razón. Estamos viendo por qué el pacto es incondicional. Exceptuando la condición original de salir de su tierra natal y de ir a la tierra prometida, el pacto es hecho absolutamente sin ninguna condiciones. Y aquí voy a explicar algo. Si Abraham hubiera decidido no salir de Ur y podía hacerlo, recordemos que está el libre albedrío, es decir, Dios nos manda algo. Si me da, perdón el francés, pero si me da la gana le obedezco. Ahora, ¿que eso tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Dios no pasa por alto la desobediencia. Pero yo puedo desobedecer a Dios si yo quiero. Que sea fatal, que sea un terrible error, de acuerdo, pero puedo desobedecer a Dios si quiero. Entonces, a excepción de la condición original de salir de su tierra natal, era necesario que él saliera para que Dios pudiera establecer el pacto. Y por eso es la única condicionante del pacto. Después de ahí, el pacto ya Dios lo establece como incondicional, porque ya Abraham salió obedeciendo el mandato original de Dios. Entonces el pacto es hecho absolutamente sin ninguna condición. Tercera, el pacto abrahámico es confirmado repetidamente por reiteración y ampliación. Hemos visto en diferentes pasajes cómo primero le dice una cosa, luego le agrega otra, luego le agrega otra, ¿verdad? Hasta que ya conforma todo el paquete, todo el pacto. Ahora, en ninguno de esos casos, algunas de esas promesas adicionales están condicionadas a la fidelidad de la simiente de Abraham o del mismo Abraham. Nada se dice que sea condicionado a la fidelidad futura de Abraham o de su simiente. Es decir, y de hecho Israel no ha sido fiel al Señor como nación. Israel rechazó a Cristo y aún así Dios mantiene su pacto. El pacto abrahámico fue solemnizado por un ritual divinamente ordenado que simboliza el derramamiento de sangre y el paso entre las partes del sacrificio. Cuando Abraham partió los animales, Dios lo hizo dormirse
y él mismo fue el que pasó entre las partes sellando el pacto, respetando el rito y la tradición humana para hacer el pacto, pero él lo hizo consigo mismo. Por eso él dice, es mi pacto. No es el pacto de Abraham, es el pacto de Dios con Abraham. Génesis 15, 7 al 21. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo eso y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Dios. Dios. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmodeos, los heteos, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a ir a Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando en medio de ellas. Esta fue la ceremonia dada a Abraham como una certeza de que su simiente heredaría la tierra con los límites dados en el pacto. Vuelvo a leer Génesis 15, de los 18 al 21 solamente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los cadmoneos, la tierra de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si ustedes toman hoy el mapa de Israel, se dan cuenta que hay mucha tierra que Israel no está poseyendo, pero la va a poseer. La va a poseer. Ninguna condición está unida a esta promesa en el contexto. Si ustedes ven todo el contexto, no hay condiciones impuestas. Dios dice que hará por su soberanía y por su voluntad. Ahora, para distinguir a los que heredarían las promesas como individuos de aquellos que solo eran simiente física de Abraham, fue establecida la señal visible de la circuncisión. Veamos Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Qué pasa con el que no se circuncida? Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cortada de su pueblo significa que va a morir. No va a sobrevivir a esa desobediencia. Ay, Señor, danos sabiduría para no caer en un error en el cual tú digas, ya me cansé de vos.
hasta aquí llegaste. ¿Verdad? Dicen que nadie se muere antes de la víspera, pero usted sabe que hay personas, y yo creo que hay creyentes, que mueren antes del tiempo que Dios quería que murieran. Por una sencilla razón, nuestro propósito para estar en esta tierra es glorificar a Dios. Y créanme, Dios va a hacer que le glorifiquemos, aquí o allá. Entonces un cristiano muere cuando ya Dios ha cumplido su propósito en él, en esta tierra. O cuando se da cuenta de que ese cristiano no va a dejar que ese propósito se cumpla en esta tierra, y por lo tanto dice, sí, sos un hijo mío, salvo, aunque así como por fuego, como dice Corintios, pero te corto de la tierra y vas para allá. Y a veces vemos muertes inexplicables, que no las entendemos, y no estoy juzgando a nadie, pero podría ser que Dios esté ejecutando un juicio sobre alguna persona diciendo, ¿no me estás glorificando en la tierra? Bueno, aquí en el cielo me vas a tener que glorificar porque aquí no hay pecado. O puede ser que ya Dios haya cumplido el propósito y esa persona ya no tenga más propósito en esta tierra porque ya hizo todo lo que Dios había planificado que hiciera. Y entonces puede caminar. Pero como no sabemos eso y sabemos lo torteros que somos, entonces, hermanos, examinemos cada uno de nosotros, cada día, para saber que estamos intentando al menos obedecer al Señor. Sexto, el pacto abrahámico fue confirmado con el nacimiento de Isaac y Jacob, a los cuales les fueron repetidas las promesas en su forma original. Vamos a ir a Génesis 17:19. Génesis 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Cuando Dios le confirma el pacto a Isaac, no le impone condiciones. Y cuando se lo confirma a Jacob, tampoco. Veamos Génesis 28, 12 al 13. Génesis 28, 12 al 13. Aquí está hablando de Jacob. Y soñó quien Jacob. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Pueden leer lo que está antes de eso y lo que está después, y verán como Dios no le impone a Jacob ninguna condición para cumplir esa promesa. Simplemente está ratificando el pacto que hizo con Abraham. Ahora, es notable el hecho de que las reiteraciones del pacto y el temprano cumplimiento parcial del pacto, vamos a ver qué es eso, son a pesar de los actos de desobediencia. Es claro, como ya hemos visto, y si leemos toda la historia de Abraham, lo veremos un montón de veces también, que en varias ocasiones Abraham se apartó de la voluntad de Dios. Y en el mismo acto en que lo hace, las promesas le son reiteradas, le son confirmadas. Las confirmaciones posteriores del pacto son hechas en medio de la apostasía. Importante es la promesa hecha por medio de Jeremías de que Israel continuaría. El Nuevo Testamento declara también que el pacto abrahámico es inmutable. Vamos a ir a Hebreos 6, 13 al 18, y luego vamos a volver a Génesis 15, 8 y 21, para que comparemos los pasajes, para que veamos lo que dice el Nuevo Testamento y veamos lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Entonces empecemos con Hebreos 6, 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién juró Dios? Por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham,
alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Recordemos que este libro, Hebreos, fue escrito a un grupo de hebreos, es decir, cristianos, judíos convertidos, ¿verdad? Y por eso les habla de esta manera, porque este contexto es muy familiar para ellos. Comparemos ese pasaje ahora sí con Génesis 15, 8 a 21. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar, que la tierra? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y también un palomino. ¿Sabemos lo que pasó? Cayó sueño sobre Abraham, y luego cuando oscureció, dice el pasaje en el verso 17, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y le especifica la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. ¿Sabía usted que nuestra salvación también es incondicional? Una vez que nos hemos arrepentido y aceptado a Cristo como Salvador personal, nuestra salvación no depende de nuestros actos, sino del acto de Cristo en la cruz, de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que ha sido un acto incondicional de Dios preservar nuestra salvación por su misericordia, por su gracia, por su amor, para su honra y gloria. Bien, ya para terminar. Entonces, no solo fue prometido, sino solemnemente confirmado por el juramento de Dios, este pacto. 10ª razón. Toda revelación escrituraria concerniente a Israel y a su futuro está contenida tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si se interpreta literalmente, confirma y sostiene el carácter incondicional de las promesas hechas a Abraham. La próxima semana vamos a estudiar el carácter literal de este pacto. Literal quiere decir que se cumple tal como fue escrito. No hay nada que interpretar. Es literal. Es decir, cuando digo no hay nada que interpretar, no vamos a decir que Israel significa una cosa y que los animales partidos significan otra. No tenemos necesidad de espiritualizar el texto. El texto se explica por sí mismo y en diferentes partes de la Biblia, como hemos visto en Crónicas y en Salmos, el Señor ratifica el carácter de este pacto. Vamos a terminar aquí por hoy. Voy a terminar la transmisión en Facebook. De antemano, gracias a las personas que nos hayan visto o que nos van a ver posteriormente, tanto en mi red como en la red de la iglesia, cuando el hermano Willy nos la transmita por allá. Quiero agradecer a Willy por ese trabajo tan especial que él hace de edición y de publicación. Bien, ya no estamos en Facebook, pero todavía estamos grabando. Vamos a terminar la grabación.